Bienvenidos sean todos al webinar de gestión del riesgo operacional, ciberseguridad. En el día de hoy, Juan Sebastián Ramos nos va a estar acompañando para brindarnos soluciones para proteger criptográficamente la información de las organizaciones. Juan Sebastián Ramos tiene una experiencia profesional con más de 10 años de trayectoria en consultoría comercial en el sector de tecnología y seguridad cibernética. Además, tiene una especialización en gerencia comercial realizada en la Universidad de La Sabana. En esta adquirió habilidades adicionales tanto en estrategias de venta como liderazgo y gestión de equipos. Su enfoque principal se centra en la dirección de equipos y la mejora de procesos de negocios por medio de la implementación de soluciones innovadoras para optimizar la eficiencia operativa y maximizar los resultados comerciales. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ramos, como bien lo acabamos de saber. Hago parte del equipo de Site y le quiero agradecer a todos primero por la asistencia, por la acogida, por haberse registrado y sacar el tiempo en estas horas de la mañana, el cual pues es un tiempo productivo que estamos pues agendando para asistir a recibir toda esta información. Les quiero dar un poco de contexto sobre qué es lo que de qué vamos a hablar, cuál va a ser la agenda, cuáles van a ser, digamos, que esas preguntas foco en las cuales nos vamos a centrar. Parte de la presentación va a estar encaminada a cuál es el contexto actual que se vive, digamos que a nivel global, a nivel Colombia, y todo enfocado a un tema muy importante y es la ciberseguridad, ¿no? De cómo nosotros estamos gestionando internamente la gestión operativa y de riesgos para protegernos ante un ataque cibernético. ¿Cuál va a ser la gestión de riesgos que actualmente estamos implementando en nuestra empresa? ¿Existe un modelo de gestión de riesgos en la compañía? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los principales procesos y ciberriesgos que está afrontando actualmente el sector de energía, el sector financiero, nuestra compañía, nuestra empresa, nuestra organización? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que actualmente se están implementando dentro de las empresas para disminuir la posibilidad del riesgo? ¿Cuál es el impacto que genera financiero alguna pérdida por algún ciberataque? Y el escenario de ciberseguridad en Colombia. Parte también de lo que vamos a ver y lo que vamos a conversar han sido de casos, ha sido de compartir con ustedes información práctica, compartir con ustedes información que ha sucedido en clientes y que creemos muy importante que se pueda hablar, que se pueda conversar sobre este tema abiertamente. Entonces comenzaremos con parte de contexto sobre en qué momento estamos, año 2023. En este momento está pasando una guerra entre Ucrania y Rusia. Acabamos de pasar, estamos en una era post-pandémica en donde la transformación digital ocasionó muchísimos cambios, no solo en nuestros, digamos, forma de vivir, sino en la forma de cómo estamos manejando la tecnología internamente en las organizaciones. Todo ese tema, digamos que de transformación digital y de la dependencia de la tecnología ha sido de un impacto notorio, ya que ocasionó un cambio sustancial en la manera de cómo nosotros estamos manipulando información, ¿no? La ciberguerra entre Ucrania y Rusia, se tiene el registro de que los ciberataques empezaron hace por allá 5 años, en donde a partir de la interrupción en los sistemas de información militares de Ucrania, ya habían indicios de que se estaban digamos que iniciando algunos ciberataques, lo cual al día de hoy todavía está, digamos que creando una consecuencia notoria en todas las economías a nivel mundial. Entonces, en este momento estamos en una encrucijada en todo lo que viene siendo la transformación digital, la inmiscusión de ciberataques, la utilización de tecnología en la transformación de todos los procesos de negocio que antes creíamos que eran, digamos que necesarios, pero al día de hoy cambiaron casi pues dándole la vuelta a un 180 grados. Vamos a hablar sobre un ataque muy conocido hace un par de años, sobre el ataque a SolarWinds. SolarWinds es una compañía que fue fundada en el año 2000, en el año 1999, y esta compañía es la empresa fabricante de un software que se llama Orion. Orion es un software que es usado por más de 33.000 clientes, dentro de los cuales se incluyen empresas que integran la lista Fortune 500 y organizaciones gubernamentales de Estados Unidos como la NASA, las aéreas o incluso el Pentágono. Esto lo doy como una breve introducción, que tengamos en cuenta la profundidad de lo que el ataque a SolarWinds creó. Entonces, ¿quiénes son los principales consumidores de este software Orion? Son estas grandes empresas, digamos que en Estados Unidos, pero también a nivel global, que sufrieron de un ataque. Y les voy a contar
¿Cuál fue ese ataque puntualmente? El ataque Thumb-Somers es un tipo de ataque denominado como supply chain o cadena de suministro. Es decir, que este tipo de ataques está dirigido a un usuario o cliente final de un producto o servicio a través de un proveedor o de varios proveedores para contrarrestar controles y seguridad que una entidad o cliente final pueda tener. Es decir, que a través del impacto a un proveedor se pueden impactar a todos los proveedores que están en este momento utilizando el software. Entonces se podrían impactar muchas empresas al mismo tiempo, evitar controles estrictos al momento de permitir el acceso a la infraestructura tecnológica y gracias a la confiabilidad que ya existe entre el proveedor, el objetivo del ataque vulnerar los sistemas de información. En otras palabras, lo que se hizo fue un ataque al código y a la infraestructura del Orión, del software Orión, y este software Orión lo que decía o lo que mandó a través de su ataque, digamos que su forma fue una actualización. Es decir, te envían a ti como cliente que tienes que realizar la actualización del software y cuando tú realizas esa actualización de ese software, dentro del código ya viene ese ataque Sunburst implementado. Todos los clientes, quienes cayeron, más de 18.000 de los 33.000 que les mostré hace un momento, realizaron esa actualización. Pues claro, esto es un, digamos que por parte incluso del presidente de Microsoft, comentó que había sido el ataque más importante cibernético, eh, ya que la vulnerabilidad había sido pues escarbada, es decir, la persona que interrumpió y que ingresó a revisar este código de Orión, vio toda la arquitectura del software de cómo fue creado y desarrollado. Pero más allá de eso, ¿qué hubiera pasado si esa ciberatacante pudiera entorpecer todos los procesos de negocio de todos estos proveedores? Toda la infraestructura crítica del gobierno de Estados Unidos hubiera podido estar en jaque. Se dice, digamos que todo lo que a pesar de que no se sepa mucha información, porque la visibilidad de las empresas, la reputación y todo este tema, pues suele pegar muchísimo, ¿no? Pues no se sabe mucha información, pero lo que sí se sabe es que posiblemente el gobierno ruso fue el que realizó este ataque cibernético a este software utilizado principalmente por entidades gubernamentales estadounidenses. Y bueno, otro de los casos que quiero compartir con ustedes es el caso del ministro Petraeus o del director de la CIA. En su momento, una breve introducción sobre él. Inició su carrera militar en el año 1974 en la Academia Militar West Point, donde se graduó con el Bachelor Science con honores. Posteriormente fue a Fort Leavenworth, donde se gradúa en 1983, consiguiendo la medalla Marshall por haber obtenido el promedio académico más alto de su promoción. Desde ese momento de esa carrera, digamos que académica, ejemplarmente en el ejército de Estados Unidos, estuvo más de 37 años en asignaciones diferentes del mundo y especialmente en el Oriente Medio, en Afganistán e Irak, hasta alcanzar el grado militar más alto del ejército de los Estados Unidos como un general 4 estrellas, como comandante del US CENTCOM. Entonces, esto era Petraeus. Él era uno de los más importantes, digamos que la cabeza y el líder más importante del ejército militar, fue director de la CIA y qué sucedió con el caso Petrols. Él, eh, cabe mencionar que él tiene un perfil y es una persona casada, tiene, digamos que su matrimonio, pero decide tener un amante. Amante la conoció en uno de sus eventos, es una periodista y con la cual pues empieza a tener una relación debajo de su matrimonio. Él al conocer todo este tema en Afganistán y la inteligencia, al ser el director de la CIA, se percata que una comunicación muy curiosa que tiene el grupo Al Qaeda es a través de correo electrónico de la siguiente forma. Todos digamos que los que hacían parte de ese grupo de Al Qaeda se comunican a través de correo electrónico, pero no se envían mensajes, es decir, redactan un correo electrónico, lo dejan en borrador, no lo envían a ningún lado, no lo envían a ninguna persona y cierra su correo electrónico. Posteriormente, otra persona del grupo Al Qaeda ingresa al correo electrónico, abre el borrador, se da cuenta del mensaje, lo borra y redacta un nuevo mensaje para una nueva persona. Así como el rastro de correos electrónicos no queda, pero siempre va a quedar un borrador. Él se percata que esto es, pues, digamos que una forma de comunicación muy efectiva porque nunca se deja rastro, entre comillas,
y decide tener este tipo de comunicación con la amante. Llegar a manejar su relación y listo. Digamos que en un tiempo decide, digamos que no seguir con esa relación con su amante, pero esa persona decide comunicarse con otra persona, es decir, empieza su nueva relación con otra persona que es casada y como esa persona pues no era el director de la CIA, Petraeus, pues decide enviarse correos electrónicos entre sí sin ningún tipo de conveniente. Pues esa persona no gozaba de la reputación que gozaba de esta persona. Al cabo de un tiempo, a la periodista amante de Petraeus tuvo pues una conversación muy complicada con la esposa de su nuevo amante, a lo cual empiezan a realizar unas comunicaciones y esa persona se siente amenazada por esta periodista, por lo cual decide, digamos que denunciar ante el FBI que está siendo hostigada y que está amenazada. Cuando el FBI entra a investigar todo lo que está sucediendo, se percata que en esa computadora también había una cookie vieja en donde habían comunicaciones con el director de la CIA. Es decir, a pesar de que estos correos electrónicos no eran enviados y eran borradores, había un registro en una cookie vieja sobre la comunicación que tenía en su momento la periodista con este director de la CIA. Es aquí donde empieza a verse cuál fue el impacto. Y es aquí donde el FBI empieza a hacer toda una labor de investigación y encuentra la comunicación que estaba teniendo esta periodista con el director de la CIA. Eh, Inmediatamente sucede esto, pues este caso salió a revuelo, sale a la luz pública y se empieza a hacer un caso mediático entre la CIA, el FBI y todo el gobierno estadounidense y todas las fuerzas militares. En su momento, pues al director de la CIA, al general Petraeus, tuvo que finalmente pues renunciar a su cargo, presentando precisamente que había sido, o, bueno, juzgado por el gobierno de Estados Unidos como traición a la patria. ¿Por qué? Por utilizar el mismo canal de comunicación que había utilizado Al Qaeda. Quizás él no dimensionó pues toda su carrera, ¿no? Al poner en riesgo también incluso su matrimonio, pero bueno, digamos que esto es un caso aparte, pero acá lo más importante es que la información digital nunca muere. Vemos que no quedaron correos electrónicos, pero sí había borradores. La conciencia de saber quién era él, ¿no? La reputación de él, toda esta carrera de él la vio perdida y la seguridad de la información. Entonces, ¿cómo estamos manejando actualmente los activos que manejan la organización, las empresas? Y estas son las reflexiones de estos dos casos. Por un lado, la reputación, ¿no? Viene siendo un caso muy importante en el caso del director de la CIA y es SolarWinds. La confiabilidad que estamos depositando en el liderazgo de las personas que están a cargo de la organización. Asimismo, la confianza que depositamos nosotros en la marca. Y principalmente, pues la información como el activo más importante que se utiliza en los procesos que estamos llevando actualmente en todas las empresas y en todas las organizaciones. Entonces, acá es donde yo les hago esta pregunta y es, ¿cuál es el mayor activo de tu organización? ¿Cuál creen ustedes que es el principal activo de las organizaciones actualmente? La flota de, no sé, de una empresa, de una organización que se dedica a la distribución, los muebles, la infraestructura tecnológica. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor activo de la organización? Pues nosotros creemos que la información es uno de los activos principales de las organizaciones y constituye, digamos que, el valor esencial que logra los objetivos de cualquier empresa. En este caso, la ciberseguridad es fundamental ya que busca preservar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los activos de información de la organización, sin los cuales no sería posible su viabilidad, supervivencia, ni la continuidad de los negocios. ¿Cómo ha sido, digamos que la tecnología de la información, es decir, la evolución de la tecnología de la información en el tiempo? Hace unos 30 50 años no se hablaba que la información era el mayor activo de la organización. ¿Por qué? Pues porque, digamos que se tenía administrada para hacer en papel, mm, la información estaba almacenada en un inventario, nadie creía que la información iba a ser tan importante hasta que
no empezamos a ver que esta información servía para poder cobrarle al cliente, para poder conocer qué producto poder lanzar en determinada zona. El análisis de la información es lo más importante en este momento para las compañías, saber en dónde están ubicados nuestros clientes, quiénes son nuestros clientes, cuántos años, quiénes son los que consumen, cuáles son los principales gustos de estas personas. Y todo se reduce a información y análisis de información. Las tecnologías han cambiado, ¿no? El almacenamiento de la información de las empresas cambió sustancialmente. Actualmente se están utilizando servicios en la nube, almacenamiento por parte de terceros. Dependemos de la organización, dependemos de las tecnologías para saber qué decisiones estamos tomando. Los sistemas de información de las empresas protegen y aseguran la continuidad en los procesos de negocio. ¿Qué retos estamos viendo actualmente? La transformación digital todavía está sucediendo. Todavía hay empresas que manejan todo manualmente, creamos o no. Para muchas empresas es un reto en este momento la transformación digital, a pesar de que ya estamos manejando muchísimos procesos de forma digital y esto debido a las entidades financieras que son las que primero empiezan a promulgar los cambios. Pero aún así hay mucho, hay mucha empresa, hay mucha organización que aún está en proceso de pasar de la transformación manual a digital y no tienen un sistema de información en donde puedan administrar de forma segura digamos que la información y sus procesos de negocio. Existe miedo al cambio, ¿por qué? Pues porque creemos que lo que estamos haciendo y que lo que hemos hecho hace más de 10 20 años sigue siendo lo que tenemos que hacer. Existe también un miedo al cambio, digamos que una fricción al poder cambiar las operaciones que creemos que siempre la hemos hecho y como siempre las hemos hecho, creemos que esas son las que están bien. ¿Qué perfiles han evolucionado? Así como nuestros perfiles profesionales han tenido nuevas formaciones y día a día nos estamos formando porque, digamos que salió un nuevo curso de cuestión de capacitación en todos los temas digitales, marketing digital o financiera o tecnológicamente, también los perfiles de los ciberatacantes evolucionan. Las últimas tendencias de ciberataques son las más novedosas. Y de esto también vamos a hablar de cuáles casos han sucedido en el entorno, cuáles casos han sucedido aquí en Colombia, para saber cómo protegernos precisamente ante estos eventuales fraudes y ataques cibernéticos. El entorno en donde las empresas desarrollan sus actividades es cada vez más complejo debido al desarrollo de tecnologías de la información y otros factores de riesgo empresarial. Algo de lo cual, digamos que el uso de las tecnologías o los sistemas de información recae en el factor humano. Es decir, que la mayoría de riesgo operacional o de pues, la posibilidad de que exista o la probabilidad de que exista algún fraude o algún inconveniente al manejar la continuidad en los procesos de negocio recaen en las personas que están manejando los procesos en los sistemas de información. Es decir, yo estoy cometiendo un error operativo manejando este software, ¿qué está sucediendo? ¿Será que impactamos a mediano, corto o largo plazo la seguridad, la información que se está compartiendo de cara a proveedores o clientes o con sus negocios o con sus procedimientos? Pues también es importante notar que estos riesgos y que estos problemas recaen en el factor humano y de cómo estas personas, cómo nosotros estamos manipulando los sistemas de información. Bueno, vamos a ver un poco también de las cifras globales, de qué le cuesta, qué le cuesta a las empresas la violación, los ataques cibernéticos, qué le cuesta a las empresas, eh, pues digamos que asumir todo este tipo de ataques cibernéticos en cuanto a la violación de información. Entonces, según un informe de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos ha alcanzado un máximo histórico de 4,35 millones de dólares para las organizaciones estudiadas, según lo han anunciado en un comunicado de prensa de IBM. Esto es una cifra global. Acá no existen organizaciones que no entraron dentro de este estudio, pero es un promedio de lo que cuesta a nivel global para una organización la filtración de datos de las empresas a nivel global. 4,35 millones de dólares en promedio. La infraestructura crítica y confianza cero. Casi el 80% de las organizaciones de infraestructura crítica estudiadas no adoptan estrategias confianza cero,
que ya les voy a contar qué es, y ven que los costos promedio de incumplimiento aumentan. La confianza cero te basa en que así tú estés dentro de la organización, sepas quién es tu usuario, tu correo, tus perfiles de autenticación y demás, vamos a desconfiar de quién dice ser. Vamos a desconfiar de Juan Sebastián, de su usuario, de su correo electrónico, de cómo se está autenticando. ¿Y esto para qué? Para robustecer toda, digamos que toda la autenticación de nuestros usuarios internamente. ¿Quién se está conectando a nuestra red privada? ¿Cuál y quién es esa persona? ¿Cómo se está conectando? ¿Cómo se está autenticando? ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Y qué trazabilidad estamos logrando detectar de esa persona dentro de nuestro sistema de información? Bueno, los directores de área son responsables de casi un 40% de los casos de fraude y usualmente una empresa se demora 16 meses en detectar dichos fraudes. Las principales áreas de riesgo son las áreas de contabilidad, las áreas de ventas, las áreas de operaciones. ¿Por qué creen ustedes que son estas tres áreas, las áreas de riesgo con mayor impacto? Y esto es algo muy importante que digamos que dice el informe de fraude ocupacional al año 2022 a nivel global, es que las principales áreas son las principalmente atacadas. ¿Por qué? Porque en contabilidad, ventas y operaciones el personal no está capacitado para reaccionar a un intento de ataque cibernético o a un envío de correo electrónico fraudulento. Y son áreas que manejan información sensible, contabilidad, pues los estados financieros de la empresa, las cuentas, los pagos a nómina, los pagos a proveedores. En ventas, la información que está alojada en el CRM, quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus medios de pago, cuáles son sus datos, cuáles son sus correos electrónicos. Y en operaciones, pues todos los procesos de negocio que recaen en la contabilidad, que recaen también en ventas, de servicio al cliente. ¿Cuántas operaciones tienen que hacer en el área contable, en el área operativa, en el área administrativa? Y todos estos son negocios, pero, perdón, son procesos de negocio, pero estos procesos de negocio que tienen detrás información. Si yo fuera un atacante cibernético y voy a atacar a un director de TI o un vicepresidente de tecnología, creo que esta persona va a estar más capacitada o un ingeniero va a estar más capacitada que una persona del área de ventas. Entonces, ¿cuál es el blanco en este caso de las empresas? Todas las personas que puedan estar en estas tres áreas. Y el tiempo en la organización. Entonces, nos habla que eh, un promedio, digamos que de los causantes que hacen el fraude interno en las empresas, tienen de 1 a 5 años y son causantes del 47% de casos. Y el promedio por caso asciende o está en $100.000. Pero si yo llevo más de 10 años en la empresa, puedo estar causando un 20% de los casos de fraude se atribuyen a personas que llevan más de 10 años y el promedio por caso en dólares está en $250.000. Esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos, confiamos ciegamente. Usualmente Patricia o Pepita, que es la que siempre ha manejado la contabilidad en la empresa, lleva más de 15 años en la compañía y ya sabe cómo se hacen los procesos, confiamos ciegamente en ellas, de confianza, y resulta que esta persona mes a mes está haciendo un fraude y no nos habíamos dado cuenta. ¿En dónde y cómo nos damos cuenta? Pues hacemos una auditoría, hacemos una revisión de los procesos y a pesar de que no creamos, puede pasar. Entonces, una parte de la forma de prevenir es la capacitación y el modelo, digamos que Zero Trust. Entonces, datos importantes que creo que es importante compartir para poder también manejar el fraude interno de una forma, digamos que sin tapujos, poder saber cómo poder complementar nuestras operaciones para, para poder minimizar la posibilidad del riesgo operacional a través del factor humano. Las principales debilidades que se atribuyen al control interno en las organizaciones y el fraude pasan de ser de la falta de controles internos, que se atribuye casi un 30%, anulación de controles existentes. Pueden ser controles existentes ineficaces, manuales, pueden ser la anulación de controles que de verdad no, no están encaminados a lo que era nuestra misión de pronto hace 15 20 años o visión de la empresa. Las misiones y visiones cambian, se pueden cambiar y cada vez nacen nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, de pronto lo que hacíamos hace 10 años que todavía lo estamos haciendo,
ya es necesario cambiarlo. ¿Y por qué? Pues porque no es eficaz, porque duramos mucho tiempo o porque de verdad no manejamos ningún tipo de ciberseguridad o seguridad en la información. Debilidades como falta de controles o auditorías independientes, falta de educación sobre el fraude de los empleados, falta de líneas claras de autor, falta de mecanismos de denuncia, entre otros. Falta de revisión gerencial, falta de criterio superior y falta de personal competente en funciones de supervisión. Esto principalmente es factor de capital humano, cómo las personas están denunciando si ven algo raro. ¿Existe alguna línea de denuncia? ¿Existe algún proceso para alzar la mano y decir, acá está pasando algo raro y quiero denunciarlo con mi supervisor? Me siento confiado, me siento tranquilo de alzar la mano y contarle a mi jefe de que algo está mal y sin tener de pronto que tener miedo a que me hagan algo, ¿sí? Existe personal que está supervisando diariamente, quincenalmente o mensualmente la información que se está compartiendo de cara a los procesos organizacionales. La información, ¿cuál es? ¿Dónde está almacenada? ¿Con quién se comparte? Es mucha la información. Hay algo muy importante acá, y es que cuando tenemos muchísima información, se tienen que automatizar y tener políticas de cómo se está administrando esta información. Actualmente, si yo estoy manejando información, no sé, pongamos un ejemplo de un tesorero que tenga que realizar el pago de su nómina y son 10 empleados, pues va a controlar 10 informes o 10 archivos. 10 archivos del pago de nómina, los va a poder revisar. ¿Va a ser fácil? Pues claro, va a ser muy fácil, porque pues, es visiblemente 10 archivos o 10 informes en Excel, pues yo me voy a dar cuenta de cuánto estoy pagando, a quién le estoy pagando, cuáles son las cuentas. Pero pongamos el ejemplo de un tesorero que tenga que pagar a una nómina de más de 1.500, 2.000 empleados. ¿Será que él tiene el tiempo para revisar uno a uno cuáles son esos valores, cuáles son esas cuentas, cuáles son esos archivos y rápidamente poder dar cuenta que existe algo raro o que existe algún fraude que vuelve a algo diferente, ¿no? Existe control interno sobre esa información, existe revisión gerencial sobre toda esa información. Bueno, pues acá les dejo esa pregunta porque creo que sí es muy importante notar que entre más información tengamos y administremos, más difícil va a ser. Las fuentes del riesgo operacional pues, vienen siendo los procesos en donde existe deficiencias o falta de actualización, controles inadecuados, ausencia de procedimientos y políticas. Y en este tema de políticas, pues me voy a centrar, pues digamos que en un breve espacio, porque las políticas, ¿quién las tiene que implementar? La superintendencia, la superfinanciera, o internamente tengo que contar con un personal que establezca políticas para la transmisión de información o la continuidad de los procesos de negocio. Contamos con personal capacitado para poder estar, digamos que a la vanguardia de todo lo que está saliendo en el entorno a nivel legal, a nivel de procesos y a nivel de administración. Es importante este tema. Cada vez, digamos que la especialización en los cargos, como cargos, por ejemplo, de seguridad de la información, en ciberseguridad, han sido implementados en empresas del sector financiero, han sido implementados con empresas del sector digital y de seguros, pero en las empresas todavía no se ve esta especialización o incluso tercerizan este proceso tecnológico y no tienen un equipo interno de tecnología y esto hace que sea un poco más complicado todo el tema de visibilidad, estandarización de procedimientos y estandarización de políticas. Tema de personas, ¿no? A personas que acá de una vez aparece la palabra fraude. ¿Por qué? Pues porque las personas son las que se roban el dinero. Una computadora no la he visto yo salir en noticias como esta computadora se ha robado miles de millones de dólares. Parece la persona que realiza el fraude. Incumplimiento en las zonas, actividades no autorizadas, pérdidas del periodo de información, falta de supervisión. Acá yo, digamos que agregaría otro, ¿no? Falta de educación o factores de doble autenticación de las personas que están manipulando nuestros sistemas de información. Las personas que estamos contratando están capacitadas o capacitamos frecuentemente a las personas en contra del fraude. ¿Cómo estamos capacitando a estas personas? Si reciben el día de mañana un correo electrónico por parte de una URL maliciosa, bueno, unas preguntas que vale mencionar en cuanto a fuentes de riesgo operacional en las personas.
Bueno, vamos en sistemas, vulnerabilidades presentes en los sistemas, errores de programación, caídas del sistema informático, procesamiento erróneo de la información y ataques cibernéticos. Bueno, confianza, acá me devuelve el ataque de SolarWinds, ¿no? Entonces, el posicionamiento de las empresas a nivel de tecnología muy importante, ¿no? En cuánto confiamos y en cuánto dependemos. Pero estamos realizando, digamos, un desarrollo interno sobre una aplicación y sobre un proceso. Ese desarrollo siendo por parte de nuestro equipo de desarrolladores y programadores está bien hecho. Estamos contemplando realizar una auditoría, cómo han realizado estos desarrolladores su trabajo, cómo se están implementando desarrollos sanos o con base en qué políticas en cuanto a la estructura de sus procesos ellos desarrollan pruebas y programación. Entonces vale la pena en este caso, digamos que escarbar un poco más, ir a profundidad de cuáles son estos sistemas de información, aplicaciones y procesos que recaen en tecnología y cómo se han desarrollado esas aplicaciones. Y bueno, eventos externos, terroristas, interrupciones del servicio eléctrico, inundaciones, incendios, sequías, actos terroristas o de vandalismo, habilidad social y cambios políticos. Pues sí, pues esto siempre es importante revisar, ¿no? En los eventos siempre estamos, digamos, que expuestos a cualquier tipo de cambio en la política, de cambios en los sistemas, de cambio, inestabilidad social en Latinoamérica a nivel global. Esto pues se viene notando mucho y siempre es importante tenerlo, digamos que en el radar para todo el tema de evaluación de riesgo operacional y procesos internamente en las empresas. Clasificación del riesgo atribuido a las organizaciones. La naturaleza puede ser interna por fallos humanos, por procesos o sistemas, o externas causadas por eventos o personas exteriores a la organización. El impacto de las pérdidas puede ser directo o indirecto, directamente al evento que causa o indirecto por el costo de la oportunidad general. Las probabilidades de las pérdidas pueden ser esperadas o no esperadas. ¿Por qué esperadas? Porque puede ser que yo ya sepa que me estoy exponiendo a determinado fraude. O sea, les diría yo que uno de los fraudes que más hemos nosotros eh, conocido ha sido el fraude del robo de información, de la modificación de información. Y yo como líder estoy, digamos que soy consciente de que tengo el riesgo, pero de alguna forma trato de manejarlo. Pero soy consciente y no hago nada. Entonces yo de alguna forma sé que esto me puede pasar, pero lo asumo o no esperas, no se identifica que existe un riesgo en determinado proceso de negocio, la frecuencia es baja, realmente no sé por desconocimiento de que puedo estar expuesto a un riesgo operacional. Los modos del riesgo operacional, causado principalmente por fallos humanos, procesos, la detección, ya les voy a mostrar cómo se detecta un fraude, cuáles son las herramientas, los mecanismos de defensa y la reacción, ¿no? Magnitud en las pérdidas, el número de eventos en determinado tiempo puede ser alto, medio o bajo. Las clases de ataques cibernéticos que podemos conocer han sido la interrupción, la intercepción, la modificación y la fabricación de ataques. La interrupción se produce cuando un recurso, herramienta o la propia red deja de estar disponible debido a un ataque. Intercepción se logra cuando un tercero a la información del ordenador o a la que se necesitó por la red. Y la modificación se trata de modificar la información sin autorización alguna. Y la fabricación, pues se crean productos tales como una página web o o software, malware o tarjetas magnéticas falsas. Cuanto a técnicas de hacking que se utilizan para realizar estos tipos de ataques o esta clase de ataques está el spoofing, el cual se basa en la suplantación de identidad a través de un sistema parcial o total. Sniffing se produce al escuchar una red para ver toda la información, detectar cuál es la información que se está transmitiendo. Man in the middle consiste en interceptar esa comunicación entre dos interlocutores, posicionándose en medio y alterando la información. El malware, que se introduce en programas maliciosos o dañinos en un sistema, como por ejemplo un virus, un keylogger o un rootkit. Un keylogger es una herramienta que permite monitorizar las pulsaciones sobre un teclado, o un rootkit, que es una herramienta de software que el usuario un acceso de privilegio a un ordenador, pero mantiene su presencia inicialmente oculta al control de los administradores al descomponer el funcionamiento normal de un sistema operativo. Sí, también el ransomware, que yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado.
al cual es un tipo de malware o código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistema que infecta. El ciberdelincuente toma control del equipo o sistema infectado y lo secuestra de varias maneras, cifrando la información, bloqueando la pantalla o secuestrando o cifrando la información. El phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan la información de personal, ya sea información bancaria, ya sea información de los usuarios y las contraseñas de las personas que están manipulando estos correos electrónicos. Estos dos pues son muy llamativos o digamos que se han notado muchísimo en los últimos meses o en los últimos años porque las empresas han sido víctimas. Sanitas fue víctima de un ransomware y este ransomware posiblemente pueda entrar a través de phishing, de una persona que descargó información a través de correo electrónico, de pronto se autenticó a través de los correos a través de esa información que le envían a través de correo electrónico y de pronto ahí hubo la instalación de un malware malicioso y después de esto viene la cadena y viene todas las consecuencias, que es el cifrado de información en una base de datos o no poder ingresar nuevamente al servidor en donde se encuentra almacenada es la tecnología de información, ERP o CRM que estamos utilizando y nos cobran un dinero, digamos que altísimo por nuevamente recobrar nuevamente esta información. Bueno, ¿qué preguntas y consideraciones creemos importantes tener a la hora de proteger nuestra organización? ¿Cómo puedo proteger mi compañía ante ataques cibernéticos? Administramos, almacenamos y compartimos información sensible con otras organizaciones, áreas de trabajo o terceros. Conocemos el modelo Zero Trust. ¿Qué políticas, qué regulación, auditoría estamos haciendo? ¿Qué es ethical hacking? Pues bueno, todo este tema es importante que lo revisemos más a fondo internamente, que seamos autónomos en reconocer y conocer cómo estamos llevando a cabo la administración de nuestro activo más importante, que es la información. Y bueno, un tema de compras que también viene muy anclado a las políticas y es a quién estamos comprándole o a quién estamos, cómo estamos contemplando la compra de adquisición de pronto de una tecnología de información. Un CRM, estamos dependiendo de un servicio on-premise, en infraestructura local, estamos dependiendo de información almacenada en un ambiente en cloud, o estamos comprando un software SaaS. Acá en un tercero la administración de mi información y ese servidor lo tienen ellos. Entonces, ¿qué reglamentación estamos nosotros utilizando en nuestros procedimientos de compras de tecnología de información? Bueno, acá venimos con una serie de herramientas que creemos pueden proteger información sensible. Y esta información puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Existe información almacenada en una base de datos, como acá en la parte izquierda, en donde si un atacante cibernético, un ciberdelincuente quisiera vulnerar esa base de datos y robarla, pues va a tener que ingresar a través de seguridad perimetral, la red local que nosotros estamos utilizando. Después de que logre esa primera capa, va a tener que autenticar en el sistema de información, en el servidor, en donde se encuentra almacenada esa base de datos, y después en profundidad va a encontrar que esa información en reposo está almacenada en una base de datos. Tendría que lograr vulnerar toda esa información. Pero también existe información que se está transmitiendo a través de la Internet, que usualmente es un formato TLS, el cual se utiliza para la información en tránsito en un ambiente Internet o HTTPS. Y usualmente esta información, un ejemplo puede ser la contraseña de mi usuario con el cual yo me autentico en la aplicación de mi banco o la información que yo estoy recibiendo a través de un extracto financiero que estoy descargando a nivel de la aplicación en una página web. Y toda esa información está viajando de forma cifrada o está viajando de forma visible. Entonces es acá donde también existe un reto de las empresas que están compartiendo altos niveles de información a través de Internet, pueden ser con sus clientes o con sus diferentes líneas de negocio que no tienen ningún tipo de cifrado. Y que vale, digamos que es muy importante protegerla porque puede haber una fuga, porque puede haber fraude por parte de personas o ciberdelincuentes que busquen robarle dinero a sus clientes, que busquen robarle dinero a las empresas. WebArmor es un producto desarrollado por los ingenieros de Site
desarrollada para añadir una capa de información a toda la información en tránsito en HTTPS. Cabe mencionar que en este formato TLS en este protocolo de transmisión TLS se han detectado bastantes vulnerabilidades, por las cuales entraban entidades financieras y han sido víctimas algunos bancos sobre información que no se cifra, que se está transmitiendo o información en tránsito en HTTPS. Existen diferentes procesos de negocio internos como los pagos de nómina o pagos de tesorería, dentro de lo cual existe un preparador y un autorizador. Ese preparador utiliza un software contable, un ERP, comúnmente conocido puede ser como SAP, PeopleSoft, Edwards, Ciesa, 5, etcétera. Y a través de estos softwares, a través de estos ERPs, emite su información contable, pero esta información no está viajando de forma segura. Es decir, si yo como autorizador o preparador quiero realizar la modificación a estos activos o una persona ajena a la compañía se da cuenta que puede modificar toda esta información contable, pues puede haber una posibilidad muy alta de que pueda ser robada la empresa. Un caso muy conocido hace poco fue, o bueno, un caso que es común, es que suplantan al tesorero, suplantan al jefe de tesorería y esta persona envía una comunicación a sus subordinados, ¿no? A un analista de nómina y dice que tiene que inscribir un nuevo proveedor con esta información y tiene que realizar un pago tanto. Pues este preparador, este analista de nómina cree que es esa persona, cree que es su jefe y lo hace, simplemente le está dando la orden y realiza el pago y realiza todo este tema de creerle que es esa persona, pero no, están suplantando al jefe de tesorería con una orden de compra para que este dinero salga a una cuenta de un tercero. Y digamos que esto es un ataque muy común que se detectan en empresas que han sido atacadas a través de phishing, a través de correos electrónicos, suplantan a los usuarios administradores. Bueno, ¿y cómo complementar con tecnología todo este proceso tan sensible como el pago de nómina y proveedores? Pues nosotros desarrollamos a Crypto, el producto desarrollado hace más de 20 años por nosotros, el cual protege de extremo a extremo la operación, desde los ERPs hasta que esta información llega a la entidad bancaria. La entidad bancaria descifra la información, se da cuenta quién le tiene que pagar, se da cuenta quién está firmando, es decir, existe un firmado digital de toda esta información para darse cuenta de la procedencia de la información, proceder a realizar el respectivo pago de nómina o el pago a proveedores. Y todo maneja cualquier protocolo de transmisión de información, sea un archivo PGP, sea un archivo CMS, sea un archivo SMI. Entonces, eh, puede ser, digamos que un mecanismo de protección a toda la información que estamos emitiendo de cara a cualquier pago de nómina, pago a proveedores, pago a terceros. CryptoVol Ultra es la evolución de CryptoVol y permite la automatización, centralización y la entrega de información segura entre organizaciones. Es decir, estoy recibiendo información que tengo que cifrar y esta información la tengo que dejar en determinada ubicación de forma automatizada. Eso es lo que hace CryptoVolt, transmitir, cifrar y firmar información de forma segura de cara a organizaciones, de cara a áreas dentro de la organización o de cara a clientes. Tokenizer es un producto que sirve para cifrar la información almacenada en una base de datos, ya sea porque es una información en reposo, como veíamos hace un momento, o información también que se está transmitiendo dependiendo de los procesos de negocio. Acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza el cifrado en base de datos, en donde en la parte izquierda tenemos un número de tarjeta de crédito iniciado por 41 003 42 64 20 98 98 9, y en la parte derecha ciframos una parte del número o ciframos la parte general. Esto para que las personas que están administrando la información pues no puedan hacer absolutamente nada si quisieran realizar un fraude, pidiendo de un tercero para que realicen la gestión de cobro de todas las tarjetas de crédito de mi cliente, pues no le voy a poder enviar la información visible, porque si se le envío a este asesor que está realizando la gestión de cobranza, y si tiene todos los datos de la tarjeta de crédito de Pepito Pérez, pues esto ya es un problema muy, muy grande. La posibilidad de riesgo es altísima. Entonces, Tokenizer sirve para poder preservar el formato de la información, porque también lo tengo que administrar, ¿no? Acá, ¿yo para qué quiero preservar el formato? Pues para darme cuenta qué tipo de tarjeta de crédito es,
qué franquicia es y en qué número termina. Entonces puedo cifrar una parte preservando el formato de la información. Y Notify es un producto desarrollado para poder notificarle a los administradores sobre el pronto vencimiento de certificados y dominios que se están administrando internamente en la empresa. Una parte muy importante viene siendo el descubrimiento de certificados. Pongamos un contexto, digamos, de un banco, de una aseguradora, que tiene que administrar diferentes procesos de negocio, más de 1000 procesos de negocio. Todos estos procesos de negocio tienen certificados digitales. Y estos certificados digitales, si no están renovados en tiempo y forma, pues es donde vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque los procesos de negocio no se van a poder hacer. Vamos al ejemplo del pago de tesorerías. Yo tengo un archivo plano y lo cifro, un archivo de pago, lo cifro, lo firmo con un certificado digital. El día de mañana se me vence este certificado digital, el banco me va a decir, actualice su certificado porque yo no me estoy dando cuenta de que usted esté pagando. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna firma digital. Eso pasa en muchos procesos internamente en las organizaciones, incluso procesos de terceros. Y lo que pueda pasar administrando estos certificados digitales es que puede pasar que la persona que tenga que realizar la renovación no sabe que la tiene que renovar, no saben dónde están alojados estos certificados digitales, o el día de mañana esa persona salió a vacaciones o ya no está trabajando en mi compañía y yo no tengo esa información. Me toca ir a buscar dónde están esos certificados digitales, la continuidad de los procesos de negocio no se logró. Solo me doy cuenta de que este certificado digital se venció porque ya tengo la alarma en rojo, el proceso de negocio no se puede lograr. Entonces viene siendo también un riesgo no estar pendiente de realizar la renovación de estos certificados digitales. Y bueno, este digamos que ha sido toda la información que quería compartir con ustedes. Día a día nosotros en nuestras labores de consultoría notamos que existen ataques cibernéticos muy novedosos, que están a la vanguardia, se dan cuenta de realidad muy a profundidad de cómo nuestras empresas están manejando la información. Entonces, cabe resaltar un poco en la conciencia, en la prevención, de cómo actualmente estamos manejando nuestros procesos, quién tiene que dar una visión sobre qué políticas implementar internamente en las empresas. Un poco parte de la conclusión que estamos dando actualmente es estamos siendo conscientes de cómo estamos administrando nuestra información sensible, de que el activo más importante que tenemos en nuestra organización es la información. La información digital nunca muere, como le pasó al director de la CIA. Y bueno, muchas gracias a todos. Quiero que ingresen a nuestra página www.trail.co. Van a encontrar un blog con diferentes noticias en cuestión de temas de investigación, de casos de informes, de temas académicos también muy importantes. Cabe mencionar que el tema de la computación cuántica se ve, ya las empresas están tomando todo este tema de computación cuántica internamente dentro de sus temas nuevos y de investigación, el cual IBM dice y asegura que al finalizar este año 2023 ya va a estar un computador cuántico pues con bastante qubit y esto hace pues que se prendan las alarmas porque con computación cuántica podríamos tener un cambio, un paradigma en toda la tecnología. Bueno, y si ustedes requieren algún tipo de soporte, consultoría y demás, contamos con un equipo de expertos en consultoría en todo este tema de ciberatacantes, en donde a través de la página www.sai.co pueden ustedes dejar sus datos. Pues muchas gracias a todos, pero pasen un muy feliz día y muchas gracias por la asistencia a este webinar.